Hola, alma hermosa. El universo tiene un mensaje especial para ti. Muchos creen que el amor es una cacería, un trofeo que debe conquistarse en el mundo externo o una pieza que falta para completar un rompecabezas interno. Pero la verdad es más silenciosa, más profunda y para muchos desafiante. No atraes lo que deseas, atraes lo que sostienes dentro de ti. Si corres detrás de alguien para llenar un vacío, el universo entiende que tu estado natural es la carencia. Y en la mecánica de las energías, la carencia solo puede atraer más ausencia. Imagínate caminando por un desierto inmenso. Si buscas agua desesperadamente, cada espejismo parecerá un oasis, pero ninguno saciará tu sed. El despertar comienza cuando comprendes que la fuente no está en el destino, sino en quien camina. Antiguos sabios, observadores de las leyes de la naturaleza y de la mente humana, decían que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Imagina que eres un sol, una estrella central en tu propio sistema de existencia. El sol no suplica que los planetas lo orbiten, no envía invitaciones, no siente ansiedad ni teme la oscuridad del espacio. Simplemente brilla. Brilla con tanta intensidad, masa y presencia que la gravedad, una ley natural e invisible, hace todo el trabajo por él. Ser verdaderamente magnético es dejar de ser el planeta que orbita la necesidad ajena, esclavizado por la luz de otros, y convertirte en el sol que sostiene su propia luz. Tu gravedad personal nace de tu integridad interior. La mayor trampa del camino humano es la carencia disfrazada de afecto. Cuando colocas tu felicidad, tu paz o tu validación en el comportamiento de otra persona, te conviertes en prisionero. Has entregado el control remoto de tus emociones a alguien que muchas veces también está perdido en su propio laberinto. La verdadera libertad, esa que te vuelve inquebrantable ante el mundo, comienza cuando comprendes que nada de lo que viene de afuera es permanente. Lo externo puede ser retirado, puede cambiar o simplemente desaparecer. Sin embargo, lo que cultivas en tu espíritu, la fuerza que encuentras en el silencio de tu propia compañía, es inalienable. Esa es la soberanía que las personas perciben cuando entran en tu presencia. El amor real no es la fusión de dos mitades que se completan, como si fuéramos seres defectuosos, esperando reparación. Es el encuentro de dos seres completos que desbordan. Si te sientes como una mitad, tu vibración inevitablemente atraerá a otra mitad que también busca salvación. El resultado no es unión, sino una colisión de vacíos, donde uno intenta absorber del otro lo que ninguno posee. La sanación no está en encontrar la pareja perfecta, sino en encontrarte a ti mismo de tal manera que el otro sea un invitado de honor en tu vida y no una necesidad de supervivencia. Cuando dejas de necesitar, finalmente comienzas a atraer por la resonancia del brillo y no por el hambre de la sombra. Existe un silencio electromagnético que pocos comprenden. Deja de gritarle al universo a través de la ansiedad, de los mensajes sin respuesta o de la espera angustiosa. El campo electromagnético de tu corazón es miles de veces más potente que el de tu cerebro. Si tu corazón emite la señal de miedo al abandono, esa señal actúa como un repelente para conexiones sanas, atrayendo solo a quienes reforzarán esa herida. El magnetismo real nace del silencio y de una confianza inquebrantable de que ya eres todo lo que buscas. Cuando te vuelves cómodo en el vacío, el universo se apresura a llenarlo con lo más noble. No caminas hacia tu destino con las piernas, caminas con tu frecuencia. Existe un camino de luz que conecta quién eres hoy con la versión de ti que ya vive la relación más profunda y sanada que puedas imaginar.
Pero ese camino no se recorre con el tiempo, sino con el estado de ser. Cada vez que eliges tu propia paz en lugar de la desesperación, cada vez que eliges la autosuficiencia en lugar de humillarte por atención, avanzas kilómetros en esa senda invisible. No necesitas correr hacia el futuro, necesitas sintonizar el ahora. El mundo es un espejo implacable que no te da lo que pides en oraciones desesperadas, sino lo que aceptas ser en el nivel más profundo de tu identidad. Si aceptas migajas en tu mente, el banquete de la vida nunca te será servido. Cambia tu postura interna, cambia lo que toleras en el silencio de tu alma, y la imagen reflejada en la realidad se verá obligada a cambiar. Muchas veces, sanar una conexión no significa convencer al otro de cambiar o suplicar una nueva oportunidad. Significa limpiar los hilos energéticos que te atan al dolor del pasado. Imagina esos lazos como cuerdas de luz que se volvieron pesadas, densas y oscuras. Con la espada de la conciencia pura, no cortas el amor, porque el amor real nunca aprisiona. Cortas la dependencia y la adicción emocional. En el momento en que te liberas de esa ancla, la otra persona siente el impacto vibracional de ese cambio. Entonces ocurre el verdadero salto, o se eleva para encontrarse con tu nueva frecuencia, o desaparece de manera natural para dar paso a algo mucho más grande. No temas al vacío. El vacío es el espacio donde el milagro se materializa. Este es tu momento de despertar. Deja de ser la luna que solo refleja la luz de otros y conviértete en el sol que genera su propia vida. Cuando alcanzas ese estado de plenitud, el magnetismo deja de ser un esfuerzo y se convierte en una ley natural. Ya no atraes seres hambrientos de energía, sino otros soles, otras almas que también descubrieron que el paraíso no es un lugar, sino una frecuencia. Las conexiones basadas en brillo mutuo son las únicas que el tiempo no puede borrar. Ancla esta verdad en tus células ahora. No eres la búsqueda, eres el encuentro. No eres la petición, eres la respuesta. Eres el centro gravitacional de tu propio universo, y nada que sea verdaderamente tuyo podrá mantenerse lejos de ti mientras sostengas esa luz. Escribe aquí abajo: yo soy el centro de mi universo. Mi nombre es Diana y honro tu fuerza y tu camino. Quédate en paz, siente tu propia gloria. Besos de luz. Namaste.